Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta, para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. Hola, bienvenido a la radio de World's Last Change. Soy su anfitrión Luis García. Junto a mí está el siempre erudito Pedro Merino. ¿Erudito? ¿Repasando nuestro vocabulario? Mira este tío. Lo halago y me responde con sal calvo. ¿Qué tal? No, solo digo que el siempre erudito me hace parecer como la mascota de algún anuncio. No tengo idea qué decir. Entonces, cambio el tema. ¿Qué tienes planeado para hoy? Se trata de palabras, símbolos, sus diferentes significados y los diferentes malentendidos que pueden ocurrir dependiendo de cómo se utilicen. Hoy, ¿podría hablarnos sobre Israel y la Iglesia? ¿Es la Iglesia remanente de Israel? ¿O son dos entidades separadas? ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, me alegro que lo preguntes. Hablando históricamente, ha habido dos escuelas de pensamiento principales sobre la Iglesia y su relación con Israel. En el supersesionismo. ¿Super en qué? Supersesionismo. Es una palabra grande, ¿no? Algunas personas lo llaman teología del reemplazo. Básicamente el supersesionismo o teología del reemplazo enseña que la Iglesia sustituye o reemplaza a Israel. Justino Mártir fue el primero en promover esta idea en el siglo II. ¿No fue una enseñanza de los apóstoles entonces? No. La segunda enseñanza del pensamiento, conocida como la teología de la separación, enseña que hay una diferencia clara entre Israel y la Iglesia, y que ambos tienen un papel que desempeñar en los eventos de los últimos días. Entonces, en otras palabras, la Iglesia no es Israel. No, no según la teología de la separación. ¿No es la teología de la separación una de las enseñanzas del dispensacionalismo? Esta idea de que Yahuwah ha dividido la historia, particularmente la historia bíblica, en diferentes dispensaciones. Sí, es parte de eso. Entonces, ¿cuál es la correcta? ¿Es la Iglesia Israel o la Iglesia reemplaza a Israel? ¿Qué dices tú? Bueno, no es que lo diga yo, sino que lo dicen las Escrituras. Después de mucho estudio cuidadoso, creo que ambas enseñanzas de pensamiento se han equivocado. La verdad se encuentra en algún punto intermedio. Lo primero que necesitamos saber cada vez que hablamos de la Iglesia e Israel es saber que la Biblia rara vez hace una distinción paralela entre Israel como una nación y la Iglesia. ¿De verdad? Bueno, hay un par de excepciones. En el lamento de Yahushua por Jerusalén parece establecer una conexión cuando dice que no lo volverán a ver hasta que digan «Bendito el que viene en el nombre de Yahuwah». Puedes leer eso en Mateo 23, versículo 39. ¿Y qué hay de Romanos 11, versículos 26 y 27? Dice, «Y así todo Israel será salvo, como está escrito. Y el libertador saldrá de Sión, y apartará de Jacob la impiedad. Porque este es mi pacto con ellos, cuando quite sus pecados». Sí, también está ese. No digo que nunca suceda, solo que rara vez lo hace. Sin embargo, la gran mayoría de las veces Israel se presenta simplemente como una nación. No es la entidad espiritual que los cristianos modernos pretenden ser. Y, por supuesto, como nación, como país, está lleno de individuos. Algunos se salvarán y algunos se perderán. Exacto. En las raras ocasiones en que la Biblia habla de Israel como una entidad espiritual, en realidad está hablando del Israel remanente. Hablamos de la Iglesia remanente como personas cuyos corazones están totalmente dedicados a Yahuwah, en oposición a la gran mayoría de los que calientan las bancas que solo hablan de labios para afuera. Lo mismo es válido para el remanente de Israel.
Estos son los que han hecho esa entrega total del corazón y el compromiso del alma con Yahuwah. Bien, tengo una pregunta. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 32 y 33. Parecen mencionar algún tipo de distinción paralela, creo que la llamaste entre la Iglesia e Israel. Dice: no escandalices ni a los judíos, ni a los griegos, ni a la Iglesia de Yahuwah, como también yo agrado a todos en todas las cosas, no buscando mi propio provecho, sino el provecho de muchos para que sean salvados. Tienes razón. Muchos creyentes usan estos versículos para probar una distinción paralela entre la Iglesia e Israel. Sin embargo, echemos un vistazo a esto nuevamente. Voy a leer esto y quiero que prestemos especial atención a las conjunciones coordinadas aquí. Dice: no ofendas ni a los judíos, ni a los griegos, ni a la Iglesia de Yahuwah. Pablo no los agrupa a todos como si fueran la misma cosa. En este contexto, la palabra judíos se refiere a los judíos que no habían aceptado a Cristo. La palabra griegos se refiere a los gentiles o griegos que no son salvos. Y por supuesto la Iglesia de Yahuwah se está refiriendo a aquellos que son salvos, ya sean judíos o griegos. Entonces, lo que estás diciendo es que este pasaje no dice Israel o la Iglesia. En cambio, está trazando una distinción entre los judíos y los gentiles, entre los salvados y los no salvos. Así es, y no está incorporando un elemento de Israel contra la Iglesia. Entonces, ¿por qué la gente quiere decir que la Iglesia reemplaza a Israel? ¿O por el contrario, separa a Israel de la Iglesia? Hay varias razones. Primero, muchas personas cuando escuchan la palabra Iglesia en el Nuevo Testamento automáticamente piensan gentiles. Saben que la nación judía rechazó al Mesías, por lo que simplemente asumen que Iglesia es igual a estos. Y eso no es cierto. Leamos Efesios 3, versículo 6. Este versículo deja en claro que no todos los judíos están perdidos. Comienza en medio de una oración aquí. ¿Conoces a Pablo? Para que los gentiles sean coherederos del mismo cuerpo y participantes de su promesa en Cristo por medio del Evangelio. Los gentiles son herederos, ¿no? Pero son coherederos del mismo cuerpo. En otras palabras, son herederos con los judíos que aceptan a Yahushua como el Mesías. Eso es lo que significa ser un compañero heredero. El problema es que el extremo opuesto tampoco es correcto. Igualar el término israelí únicamente con los judíos es ignorar el hecho de que las escrituras enseñan que los creyentes gentiles deben convertirse en ciudadanos de Israel, pero no literalmente. No, espiritualmente. Veamos en Efesios 2 y leamos los versículos 11 al 13, 19. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros erais gentiles, en carne, que erais llamados incircuncisión, de la que se llama circuncisión en carne, la cual se hace con mano, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que ya no sois extranjeros y advenecidos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Yahuwah. Aquí está. En un sentido espiritual, los creyentes gentiles se convierten en ciudadanos de Israel. Pero hay un problema más y es que los cristianos generalmente no se dan cuenta de que también hay una distinción entre el Israel nacional y el Israel remanente. Israel remanente. Esto es un pensamiento nuevo para mí. Siempre hablamos de la iglesia remanente, pero no creo que haya escuchado antes el término Israel remanente. Bueno, es un concepto bíblico. Romanos capítulo 9 versículos 6 al 8. ¿Qué dice? Dice: no que la palabra Yahuwah haya faltado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne son los hijos de Yahuwah, sino los que son hijos de la promesa, estos son contados en la generación. ¿Recuerdan lo que Yahushua dijo en Mateo 7, versículos 13 y 14? Él dijo: entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y difícil el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la encuentran. No se trata de que todos los judíos se pierdan, o de que todos los judíos se salven, como tampoco de que todos los gentiles se salven, o de que todos los gentiles se pierdan. La realidad, la verdad, tiene más matices. Cuando miras todos los diversos pasajes de las Escrituras que tratan de la Iglesia e Israel,
Queda claro que la Iglesia no siempre se refiere solo a los gentiles, y el término Israel no siempre significa solo a los judíos. ¿Sabes? Nunca lo había visto antes, pero si lo miras, está muy claro que existe una gran diferencia teológica entre el Israel nacional y el Israel remanente. El concepto está en las Escrituras. Nos gusta que las cosas sean en blanco y negro, lo uno o lo otro. Y este concepto también tiene más matices. Israel no es la Iglesia no es Israel, pero hay miembros de la Iglesia en Israel y hay judíos en la Iglesia. Antes de continuar, aclaremos a nuestros oyentes lo que queremos decir con el término Iglesia. El diccionario define a la Iglesia como el cuerpo colectivo de cristianos, compuesto por 3 grandes ramas, la católica romana, la protestante y la ortodoxa oriental. Pero no lo es. No es lo que significa Iglesia en la Biblia, ¿no? No, en el Nuevo Testamento la palabra que aparece como iglesia en nuestras Biblias modernas en realidad proviene de la palabra griega eklesia. Leamos la definición. El diccionario ampliado de palabras bíblicas de New Strong dice que la Iglesia, esta palabra enfatiza a un grupo de personas llamadas con un propósito especial. Designaba la nueva sociedad de la cual Yahushua fue el fundador, siendo como una sociedad unida por los lazos espirituales más estrechos y totalmente independiente del espacio eclesia de fuera de, clesis, un llamado. Entonces, eclesia significa literalmente un llamado salir de. Ahora en el primer siglo, por supuesto, los primeros creyentes fueron llamados a salir de la religión nacional israelita que había rechazado a Yahushua como el Mesías. Los gentiles conversos fueron llamados a salir de las diversas religiones paganas. Y hoy los creyentes son llamados de todas las religiones organizadas. Esto es del judaísmo, sí, pero también es del budismo, del sintoísmo, el paganismo, el catolicismo e incluso el protestantismo, porque todas las religiones y todas las denominaciones contienen errores. Entonces, cuando esté mirando pasajes de la Biblia que hablan de Israel y que hablan de la Iglesia, tenga esto en cuenta. No se trata del cuerpo de cristianos como una religión mundial, no se trata de su denominación personal. Iglesia se refiere al remanente, ese pequeño grupo que son llamados a salir. Aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va. En Revelaciones 14:4 dice: Y miré, y he aquí, un Cordero estaba en el monte Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de su Padre escrito en la frente. Y los versículos 4 y 5 dice: Estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, por primicias para Yahuwah y para el Cordero. Y en su boca no se halló engaño, porque son sin culpa delante del trono de Yahuwah. A esto se refiere la Escritura cuando habla de la Iglesia. Es la eclesia, aquellos que aman tanto a Yahuwah que no dejan que nada se interponga en el camino de rendirle plena y completa obediencia después de una total y completa entrega. Bien, vamos a tomarnos un pequeño descanso y en cuando regresemos quiero hablar sobre cómo esto se aplica a Israel. Nutrición para la mente y conciencia. La clasificación 501C3 es un estado de excepción de impuestos para las organizaciones religiosas o de beneficencia en los Estados Unidos. Mientras que este artículo se refiere repetidamente a esta clasificación particular, la advertencia cruza las fronteras internacionales. Cualquier organización religiosa reconocida como tal por el gobierno nacional está bajo el control de ese gobierno político a veces conocido como la democracia cristiana. Es entonces un brazo del Estado y debe cumplir con la política estatal.
Las iglesias y organizaciones religiosas que aceptan autorización gubernamentales para obtener ganancias financieras, por permisos de aperturas, etc., son entonces controladas por el Estado. Invariablemente se convierten en instrumento del gobierno, llevando a cabo la agenda de los gobernantes y la difusión de la propaganda estatal. Los propios miembros de la Iglesia a menudo demandan de su Iglesia que obtengan el reconocimiento del Estado a fin que sus diezmos y ofrendas sean deducibles de sus impuestos. Los Estados Unidos se fundaron con la intención deliberada de tener un país sin rey y la garantía de la libertad de tener una Iglesia sin papa. En consecuencia, la separación de la Iglesia y el Estado ha sido durante mucho tiempo un rector principal de las leyes y la política dentro de los Estados Unidos. Es extremadamente portentoso para el gobierno llegar a los líderes religiosos en un intento de controlar a la ciudadanía. Revelaciones 13 advierte de su despótico poder que trataría de hacer cumplir su propia agenda sobre el mundo entero. Es profundamente preocupante que los Estados Unidos ya se están preparando para utilizar el clero para controlar a la población. Dr. Durey Tuberville es el capellán de ambos, la oficina del sheriff en Caddo y el departamento de bomberos de Shreveport. Cuando se le preguntó cómo el clero de diferentes denominaciones trabajarían juntos para el gobierno en tiempos de crisis, Tuberville dijo: «Lo primero que le decimos a cualquiera es vamos a cooperar y apoyar al gobierno en tiempos de crisis». Tal énfasis en la uniformidad y conformidad interdenominacional con las agendas de los gobiernos en un peligro para las iglesias individuales que a menudo tienen creencias teológicas que son contradictorias a las leyes liberales morales y la política corrupta. El argumento que se les dice a presentar a los líderes religiosos en sus congregaciones se basa en una comprensión incorrecta de los Romanos 13, que cada uno se someta a las autoridades gobernantes, pues no hay autoridad sino la que Dios ha establecido. Las autoridades que existen han sido establecidas por Dios, Romanos 13:1, de acuerdo con Dave Hodge del show El sentido común. Un estimado de 28 millones de pastores fueron reeducados por Fama DHS como parte del equipo clero respondiente y su formación inicial primaria fue decirle a su rebaño que obedecieran al DHS, Departamento de Seguridad Nacional, del versículo Romanos 13. Esta comprensión incorrecta de Romanos 13 silencia a los pastores sobre temas importantes con el argumento de que debido a que Yahuwah nombró al gobierno, todo lo que el gobierno dice o se hace se debe apoyar. Las iglesias han sido engañadas y seducidas a presentar voluntariamente al control gubernamental. En 1954, el entonces senador Lyndon B. Johnson ofreció el estatus de excepción de los impuestos a las iglesias como un favor. Todo lo que tenían que hacer era llenar un formulario del gobierno 501C3, declarando su organización como una iglesia. Era como un caballo de Troya. Por ley, las iglesias estaban exentas de impuestos de todos modos. El Servicio de Impuestos Internas, IRS, es la agencia que recauda impuestos para el gobierno federal de los Estados Unidos. Un agente del IRS, Peter Kershaw, escribió: «Yo soy el único empleado del IRS que se pregunta por qué las iglesias van al gobierno y buscan permiso para estar exentos de un impuesto que no deben, y buscan un estatus deducible de impuestos que siempre han tenido de todos modos. Muchos nos hemos maravillado de cómo los líderes de la Iglesia quieren ser regulado y controlado por un organismo del gobierno que la mayoría de los estadounidenses han rogado que acabe de salir de sus vidas. Las iglesias están en una posición increíblemente única, pero no parecen conocer o apreciar las implicaciones de lo que significaría ser libre del control gubernamental». Solo para recapitular, la Iglesia es el cuerpo de verdaderos creyentes, aquellos que han sido llamados a seguir a Yahuwah. No es la denominación, ni siquiera es la religión. Son aquellos que se han rendido individualmente por completo para seguir la verdad sin importar el costo. Han hecho esa entrega total a la voluntad de Yahuwah. Por eso se dice que están en Cristo. ¿Recuerdan Romanos 8? Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Yahushua, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, la Iglesia, los llamados a salir, son judíos que han sido llamados espiritualmente a salir del judaísmo.
Y los gentiles, que han sido espiritualmente llamados a salir de todas las religiones y sistemas de creencias falsos, entonces la eclesia, está compuesta tanto por judíos como por gentiles que han seguido la guía del Espíritu Santo sin equivocarse. Pablo explica esto perfectamente en Romanos 2, versículos 28 y 29. Recuerden, Pablo, quien era un orgulloso fariseo, estaba muy versado en la letra de la ley, por lo que después de su conversión también comprendió la aplicación espiritual de la ley. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón. En espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es por los hombres, sino por Yahuwah. Eso es la Iglesia. La verdadera Iglesia no serán aquellos que son cristianos solo de nombre. Entonces, ¿quién o qué es Israel? Israel, en realidad, puede significar varias cosas diferentes. Los símbolos son así. Hay una profundidad de significados ahí. Es por eso que nunca queremos adoptar una postura firme y rápida y decir, esta es la manera y todas las demás interpretaciones son incorrectas. No. Con los símbolos hay capas de significado. Voy a suponer que la primera definición de Israel es simplemente la obvia. Israel como una nación compuesta por los descendientes de Jacob, o Israel, ya que este nombre se cambió a ese, después de luchar con el ángel. Israel como nación. De eso es de lo que Pablo está hablando en Romanos 11, versículo 7, cuando dice, ¿entonces qué? Israel no ha obtenido lo que busca, por la elección la tuvo y los demás fueron cegados. Un par de capítulos antes tienes el mismo uso de la palabra. Romanos 9, versículo 31 dice, pero Israel no siguió la ley de justicia, no alcanzó la ley de justicia. Creo que este uso de Israel como símbolo ocurre en los primeros años, cuando el cristianismo se alejaba del judaísmo. ¿Y cuál es la tercera forma en que se usa Israel como símbolo? Espiritualmente hablando, aquellos que confían en las promesas de Yahuwah dadas a Abraham son los descendientes espirituales de Abraham. Por lo tanto, se les considera el Israel remanente. En Romanos 9, versículos 6 y 7, ¿qué dice eso? No que la palabra Yahuwah haya faltado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada simiente. El hecho de que alguien descienda biológicamente de Abraham no lo convierte a él o a ella en un descendiente espiritual de Abraham. Y obviamente, lo importante es ser descendiente espiritual. Precisamente, Yahushua también explicó esto. Pasemos a Juan 8, versículos 37 al 44. Él está hablando a los fariseos aquí y tiene mucho que decir. Sé que eres descendiente de Abraham, pero buscas matarme, porque mi palabra no tiene cabida en ti. Yo hablo con mi padre lo que he visto y tú haces lo que has visto con tu padre. Respondieron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Yahushua les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero ahora buscan matarte. Un hombre que te ha dicho la verdad que escuché de Yahuwah, Abraham no hizo esto. Tú haces las obras de tu padre. Entonces le dijeron, no nacimos de fornicación, tenemos un padre, Yahuwah. Yahuwah les dijo, si Yahuwah fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo procedí y vine de Yahuwah. Ni he venido por mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entiendes mi discurso? Porque no puedes escuchar mi palabra. Eres de tu padre el diablo, y los deseos de tu padre quieres hacer. Entonces, aunque genéticamente eran descendientes de Abraham, no eran verdaderos israelitas en un sentido espiritual. Cristo dijo que eran de su padre, el diablo. Lo que está diciendo es que una persona puede ser parte de Israel físico, por descendencia física, pero no por parte de Israel remanente, porque él o ella no es parte del Israel espiritual. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Así como hablamos de la Iglesia como un término general, cuando hablamos de todo el cuerpo de la cristiandad, pero al mismo tiempo sabemos que existe la Iglesia remanente, lo mismo es válido para Israel. Tienes a Israel, la nación, pero dentro también tienes espiritualmente hablando un subconjunto, del Israel remanente. Pablo explica esto usando la ilustración de un olivo. En Romanos 11, versículos 16 al 24, aquí Pablo compara a Israel con un olivo cultivado. Porque si la primicia es santa, la masa también es santa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y con ellas te hiciste partícipe de la raíz y la grosura del olivo, no te jactes de las ramas, pero si te jactas, recuerda que no apoyas a la raíz, sino que la raíz te apoya a ti.
Entonces dirás, se partieron las ramas para que yo fuera injertado. Bien dicho, a causa de la incredulidad fueron desgajadas, y tú por la fe estás firme. No seas altivo, sino teme, porque si Yahuwah no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Yahuwah sobre los que cayeron. Pero para contigo bondad si continúas en su bondad, de lo contrario, también serás cortado, y ellos también, si no continúan en la incredulidad, serán injertados, porque Yahuwah puede injertaros nuevamente. Porque si tú fuiste cortado del olivo, que es silvestre por naturaleza, y contra naturaleza fuiste injertado en olivo cultivado, ¿cuánto más estos son ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Analicemos esto. Las primicias santas, la raíz. ¿Este sería Abraham? Él fue el fundador de la nación y el sistema de creencias israelitas. Algunos creen eso y ciertamente puede tener una aplicación secundaria para él. Sin embargo, creo que la aplicación principal es Yahushua. Es solo a través de la fe y sus méritos redentores cualquiera puede ser salvo. Eso es cierto. Y luego está Romanos 9, 3 al 4 que dice: porque desearía que yo mismo fuera maldecido y separado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. Pablo está decidiendo que la separación del Salvador es como ser cortado de él, lo cual es consistente con esta analogía de un olivo con Cristo como la raíz. Las ramas naturales, por supuesto, serían los creyentes judíos, ¿verdad? Sí, y las ramas del olivo silvestre se refieren a conversos, los gentiles individuales. No somos judíos biológicos, somos judíos espirituales, estamos injertados. Sin embargo, lo que es importante entender en esta ilustración es que los judíos incrédulos tampoco son parte del olivo. Muchos cristianos sinceros se aferraron tanto al judaísmo, aderezan su discurso con palabras y frases hebreas, usan sus kipá, estudian varios ritos y tradiciones judías tratando de hacerse lo más judíos posible. Pero solo los judíos espirituales, sean biológicamente descendientes de Abraham o no, componen este olivo. Entonces, si el Israel remanente no tiene judíos incrédulos, ¿es el Israel remanente sinónimo de la iglesia remanente? Yo lo creo que así es. El olivo, con sus ramas injertadas del olivo silvestre, simboliza a los creyentes en el Mesías. Este olivo simboliza al remanente de Israel, pero también simboliza a la iglesia remanente, sin importar su linaje. Efesios 3:6, al hablar de la revelación de Yahuwah en Cristo, explica que fue para que los gentiles sean coherederos del mismo cuerpo y participantes de su promesa en Cristo por medio del Evangelio. Es similar a la analogía de Pablo en Romanos 12, con la iglesia remanente, el Israel remanente siendo como un cuerpo con Cristo la cabeza de ese cuerpo, controlado a sus miembros. Hay una metáfora más usada en las Escrituras que enseña este mismo concepto. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 2, y leamos los versículos 4 al 6. ¿Qué nos dice aquí? Viniendo a él como una piedra viva, rechazada por los hombres pero elegida por Yahuwah y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, están siendo edificados como una casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Yahuwah a través de Yahushua, Cristo. Por tanto, también está contenido en la Escritura. He aquí yazgo en Sión, la principal piedra del ángulo, elegida, preciosa, y el que en él cree no será avergonzado. En esta metáfora, el cuerpo de Cristo es un templo hecho de piedras vivas, pero fíjense, solo para los que creen, continuemos con los versículos 7 al 9. Por tanto, para los que creen, él es precioso. Pero a los desobedientes, la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra angular principal y una piedra de tropiezo y una piedra de ofensa. Ellos tropiezan siendo desobedientes a la palabra para la cual también ellos fueron designados. Pero vosotros sois una generación escogida, un sacerdocio real, una nación santa, su propio pueblo especial para que puedan proclamar las alabanzas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. En cierto sentido, la Iglesia es un nuevo desarrollo bajo el Evangelio. En Mateo 16:18, Yahushua habló de la edificación de su Iglesia como un esfuerzo futuro. Él nos dice: y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la primera vez que se menciona a la Iglesia en el Nuevo Testamento, así como Moisés llamó a los israelitas a salir físicamente de Egipto. Yahushua llama a la gente hoy a salir del Egipto espiritual.
somos llamados a salir de los diversos cuerpos religiosos del mundo para formar un nuevo cuerpo con Cristo a la cabeza. Pero no es realmente nuevo, ¿verdad? Quiero decir, bajo la gracia somos una nueva criatura en Cristo, pero si la Iglesia remanentes e Israel remanente, si son una y la misma, se podría decir que la Iglesia remanente no es más que una continuación del Israel remanente. Claro, y si eres un descendiente físico de Abraham o eres un miembro de sea cual sea la denominación cristiana que desee nombrar, esto no garantiza que sea miembro del remanente de Israel o de la Iglesia remanente. Solo es una entrega total a Yahuwah, aclamando los méritos de la sangre de Yahushua mediante la fe. Lo hará miembro de la Iglesia remanente. Esto me recuerda al sermón de Pedro en Hechos 3, versículos 22 y 23. Les estaba diciendo a los judíos incrédulos que Yahushua cumplió las profecías del Mesías del Antiguo Testamento. Dice: porque Moisés verdaderamente dijo a los padres: Yahuwah, tu Elohim, te levantará un profeta como yo de entre tus hermanos. A él oirás en todas las cosas todo lo que te diga. Y sucederá que toda alma que no escuche al profeta será completamente destruido de entre el pueblo. Judíos o gentiles, cuando aceptemos el regalo del Hijo de Yahuwah nos convertimos en miembros de la Iglesia remanente, una parte del cuerpo de Cristo. Pero para los judíos que obstinadamente permanecieron incrédulos, serán cortados o destruidos de entre el pueblo. Este es el mismo lenguaje que usó Pablo cuando hablaba de cortar las ramas del olivo. Obviamente, tanto Pablo como Pedro equipararon al Israel remanente con la Iglesia remanente. Con este entendimiento, es realmente significativo que la ciudad capital de la tierra renovada se llame la Nueva Jerusalén. Podría haberse llamado cualquier cosa, pero es Jerusalén, y Yahuwah lo descenderá de los cielos a la tierra renovada. En conclusión, solo quiero señalar algunas últimas reflexiones. Debido a que la Iglesia remanente es el Israel remanente, Pablo pudo decir que los gentiles creyentes han sido injertados en el Israel remanente. Esta es también la razón por la que tanto Pablo como Pedro pudieron advertir a los judíos incrédulos que, si persistían en su incredulidad, serían cortados de Israel. Están hablando del Israel remanente aquí. Además, Pablo dijo que los creyentes gentiles ya no eran extranjeros y extranjeros, sino compañeros ciudadanos de los santos y de la casa de Yahuwah. Efesios 2:19. En camino a conocerte la luz se aclara. Satanás reserva sus más sutiles tentaciones para los que saben mejor que participar en los pecados más obvios. Una de las áreas que Satanás ha utilizado con mucho éxito entrampa a muchos por sorpresa: el deporte. La competencia se originó en el corazón del mismo Lucifer, cuando codiciaba la posición de Yahushua en las cortes celestiales. Esta lucha por ser el mejor, por ser el número uno, por ser el ganador, es el espíritu de la competencia, y el espíritu de competencia es el espíritu de la guerra. Su carácter es la única cosa que llevaremos a los cielos. El tiempo de gracia amablemente ha concedido a todos en la tierra formar caracteres que estén en armonía con la ley divina. Aquellos que hayan entregado su voluntad a Yahuwah y le permiten formar sus pensamientos y sentimientos tendrán caracteres que serán bienvenidos en el cielo. Estarán en casa en el cielo porque tendrán el cielo formado por sus corazones. Lo único que cuenta es el carácter, los pensamientos y sentimientos que se han desarrollado a lo largo de un tiempo en la tierra. Por otro lado, los que se han aferrado con rebeldía a pensamientos egoístas y sentimientos albergados de amargura o autosuperioridad, encontrarán su suelo habita con Satanás en el lago del fuego. Al negarse a entregar sus pensamientos y sentimientos al control de Yahuwah, han elegido por defecto que Satanás moldee su carácter. Satanás sabe la verdadera batalla es sobre la mente, el alma de cada persona en la tierra. Él ataca los cuerpos de las multitudes a través del alcohol, la nicotina, la dieta poco saludable y un sinnúmero de conductas adictivas, a sabiendas de que tales adicciones nublan la mente y debilitan la voluntad.
Muchos de los que profesan ser cristianos miran con desprecio sobre el borracho o el drogadicto, sin darse cuenta que pueden ser ellos mismos un juguete de Satanás en áreas menos obvias. Satanás reserva sus más sutiles tentaciones para los que saben mejor que participar en los pecados más obvios. Una de las áreas que Satanás ha utilizado con mucho éxito entrampa a muchos por sorpresa, el deporte. La mayoría de la gente, indignada, niega que el deporte pudiera ser una trampa del diablo. Después de todo, para ser un buen deportista se necesita dedicación y someterse a una vida saludable. Todos y cuales son cosas muy buenas y deseables. Los padres a menudo involucran a sus hijos en el deporte en un intento de enseñarles un espíritu competitivo, o en otras palabras aprender a ser un buen perdedor y un ganador clemente. El hecho mismo de que los deportes requieren aprender un espíritu competitivo revela el gancho camuflado en el señuelo tentador. Un deporte requiere que si hay un ganador, tiene que haber un perdedor. Los padres y los entrenadores a veces instruyen a los niños que no importa si ganan o pierden, lo importante es divertirse. Sin embargo, como solo puede haber un ganador, es obvio que en cualquier deporte competitivo hay una lucha por la supremacía, independientemente de la forma en que se está redactando en términos políticamente correctos. Esta lucha por ser el mejor, por ser el número uno, por ser el ganador, es el espíritu de la competencia, y el espíritu de competencia es el espíritu de la guerra. La competencia se define como el acto de buscar o el tratar de ganar lo que otro está tratando de obtener al mismo tiempo, rivalidad. La lucha mutua por el mismo objeto. También la lucha por la superioridad. Noah Webster, American Dictionary of the English Language, 1828. La competencia se originó en el corazón del mismo Lucifer cuando codiciaba la posición de Yahushua en las cortes celestiales. La escritura registra las aspiraciones competitivas y jactanciosas de Lucifer, en las advertencias que predice su última caída. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo estás cortando la tierra, tú que habilitabas a las naciones? Tú que has dicho en su corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas, de él. También me sentaré en el monte de la congregación, en los lados más alejados del norte, subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 12, 14. Oh Dios nuestro Señor, ayúdanos a destrozar sus soldados y convertirlos en despojos sangrientos. Ayúdanos a cubrir sus campos sonrientes con las pálidas formas de sus patriotas muertos. Ayúdanos a ahogar el tronar de los cañones con los gemidos de sus heridos retorciéndose de dolor. Ayúdanos a destruir con un huracán de fuego sus humildes moradas. Ayúdanos a estrangular los corazones de sus inocentes viudas con dolor inconsolable. Ayúdanos a dejarlas sin techo con sus pequeños para que arden solas y perdidas por el desolado país vestidos de harapos, hambrientos y sedientos, sufriendo las llamas del sol en verano y los helados vientos en invierno, con el espíritu roto, hundidos de sufrimiento, implorándote desde la muerte y siéndoles negado desde el descanso. Te pedimos lo hagas por nosotros que te adoramos. Señor, frustra sus esperanzas, arruina sus vidas, alarga su amargo peregrinar, haz pesados sus pasos, riega su camino con sus lágrimas, mancha la blanca nieve con la sangre de sus pies heridos. ¿Listo para una pregunta en nuestro email diario de hoy? Claro, ¿qué nos tienes? Es una gran pregunta. Veamos si puedes adivinar de dónde viene. Es un país de África que tiene 2 idiomas oficiales, uno de los cuales es el inglés.
Sudáfrica. El primer ministro británico Winston Churchill llamó a este país la perla de África por su gran belleza natural. Tiene que ser Sudáfrica. En realidad es Uganda. No lo hubiera adivinado. Recientemente leí que Uganda es el segundo país más grande del mundo rodeados de tierra. Interesante. ¿Cuál es la pregunta que tienen desde Uganda? Bueno, Angoli de Kampala, esa es su ciudad capital, tiene una pregunta muy incisiva que creo que todos podemos beneficiarnos. Él pregunta: ¿cuál creen que es el mayor problema al que se enfrentan los cristianos hoy en día? Me gusta esta pregunta, es muy interesante, porque como dice el refrán, el advertido está armado de antemano. Las trampas más efectivas de Satanás siempre utilizan el engaño. Si podemos conocer las armas de Satanás, entonces podemos estar atentos a ellas. Hay una serie de cuestiones que creo que los cristianos deben conocer. El primero es el analfabetismo bíblico. Analfabetismo bíblico. ¿Qué quieres decir con eso? La falta del conocimiento bíblico básico. Varios de los miembros de nuestro equipo viven en países católicos y han comentado que ahí la religión es la norma cultural, pero que una verdadera experiencia viva con la palabra de Yahuwah es muy rara. Sí, puedo ver eso. En 2010, el grupo Barna hizo un estudio que reveló que, si bien la mayoría de las personas ven la Pascua de Conejos como una fiesta religiosa, una sorprendente mayoría de ellos no asociaron la Pascua bíblica con la resurrección de Cristo. Y ese es el sustituto pagano, cristiano de las verdaderas fiestas israelitas. ¿Cuántos cristianos hoy en día saben que en Cristo en realidad no resucitó en la Pascua que llegó 400 años después, sino que fue en la fiesta israelita de los primicias, cual solo se halla en el calendario bíblico? Incluso no tienen idea de cómo calcular cuándo eso ocurre. El cristianismo debería ser mucho más que una norma cultural, debe ser una experiencia viva para cada individuo que toma el nombre de Cristo. Creo que en Hebreos 4, versículo 12, lo dice muy bien. Dice: porque la palabra de Yahuwah es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, que traspasa hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y discierne los pensamientos y intenciones del corazón. Pero si no conocemos la palabra de Yahuwah por sí mismos, si no la hemos estudiado individualmente y no hemos hecho de sus principios una parte vital de nuestras vidas, ¿cómo vamos a vivir de acuerdo a ella? No podemos. Ese es uno de los peligros que enfrentan los cristianos hoy. Otro problema que veo en todas partes, en todos los ámbitos de la vida, en todas las culturas del mundo, es la pereza espiritual. Esta idea de que no tienes que estudiar por ti mismo porque tu sacerdote o pastor, o imán, rabino o gurú, llenara los espacios, te da la idea de que no tienes que estudiar porque tu líder espiritual ya estudia y te dirá cuál es la verdad. Si esa es su actitud, permítame preguntarle esto. ¿De verdad quiere que su bienestar eterno dependa en si su pastor, sacerdote o quien sea le estará diciendo la verdad? La verdad avanza. Tal vez haya algo de verdad que aún no ha estudiado, pero la verdad la debes buscar tú. Bueno, no solo eso. Lo hemos dicho antes y lo diré de nuevo. Los pastores tienen un gran interés en mantener el status quo. La organización que paga su salario suele tener un credo o un pacto, conjunto de creencias y claras. Es un alma rara la cual pondrá en peligro su empleo, su capacidad para mantener a su familia y enseñar cosas que son contrarias al credo de la denominación u organización que lo emplea. Exacto. Conozco personalmente a dos pastores que me han dicho que saben que el día bíblico de la adoración no es ni el sábado ni el domingo, que para ser coherente se debe utilizar el calendario lunisolar bíblico para calcular los días santos. Pero uno tiene hijos de edad universitaria. No quiere poner en peligro su empleo mientras envía a sus hijos a la escuela. El otro finalmente defendió la verdad, pero solo después de jubilarse. No pretendo establecerme como un juez. Es parte de la naturaleza humana querer mantener nuestros trabajos, especialmente si tenemos una familia a la que estamos tratando de mantener. Pero lo que estoy diciendo es que cada uno de nosotros es responsable por nuestra propia alma ante Yahuwah. Confiar en que su pastor, sacerdote, imán, a que le diga la verdad, no le quita la responsabilidad de estudiar y conocer la verdad por sí mismo. En Ezequiel 14, versículo 20, aunque Noé, Daniel y Job estuvieran en ella, vivo yo, dice Yahuwah Adonai. No librarán ni hijo ni hija, solo librarán sus propias almas por justicia. Creo que esto va de la mano de otro peligro muy real al que se enfrentan los cristianos de hoy, y es la complacencia. Somos la iglesia de la última generación, sabemos mucho, o al menos nos gusta pensar, creemos que ya sabemos todo lo necesario para la salvación.
No somos como los cristianos pobres de intelecto, ciegos y engañados durante la Edad Media. Somos cristianos posteriores a la Revolución Protestante. Conocemos la verdad, pero esa misma seguridad trae consigo complacencia, lo que hace que cualquier idea nueva, cualquier verdad nueva, sea errónea por defecto. Es un orgullo espiritual asumir que no tenemos nada más que aprender. Pero mira, eso es lo que solemos hacer como cristianos. No nos gusta compararnos con la palabra de Yahuwah. ¡Oh, no! Eso nos señalaría todos nuestros defectos. Nos gusta compararnos con nuestros hermanos cristianos sentados en los bancos, centrarse en sus defectos. Cuando los señalo donde han pecado, me siento muy bien conmigo mismo. Me creo grandioso. Guste o no, es un orgullo espiritual. Exacto. Y eso es mortal. Escucha esto. Es en Revelaciones 3, versículo 14 al 18. Este es el mensaje a la iglesia laodicense, la iglesia de la última generación. Dice: Y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Yahuwah. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Quisiera que fueras frío o caliente. Así que, como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué dices? Soy rico y enriquecido en bienes, y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un desdichado, un miserable, un pobre de inteligencia, un ciego y un desnudo. Te aconsejo que compres mi oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es este orgullo espiritual es lo que nos hace compararnos contigo y hacer que otros se vean faltos mientras me considero bastante bueno. Este es un punto muy importante, porque si cree que sabe todo lo necesario para la salvación, rechazará cualquier luz nueva que se le presente. El Padre puede haber enviado a alguien con verdades muy importantes que necesitas saber, pero si crees que ya lo sabes todo, si piensas que estás aumentado de bienes y no necesitas nada, lo vas a rechazar, sin ni siquiera estudiarlo con la mente abierta. La buena noticia es que ese mensaje a la iglesia laodicense no se detiene ahí. ¿Qué dicen los siguientes 2 versículos? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le concederé sentarse conmigo en mi trono, así como yo también vencí y estoy sentado con mi Padre en su trono. Revelaciones 3, 19-20. Nos dice esto porque nos ama. Esta es una advertencia. Si prestamos atención a esto, tómelo en serio. Yahuwah nos protegerá y nos ayudará en estos últimos días. Hay problemas serios que enfrentará esta última generación, pero si nos rendimos por completo a Yahuwah, no tenemos que preocuparnos. Él tiene el control y tiene una solución para cada problema, incluso los problemas que enfrentamos en nuestras propias almas. Aún hay un poco de tiempo para que acudan a Yahuwah. A solas, individualmente oren y pídanle que Él los guíe a conocer su verdad. Que Él despierte en ustedes su voluntad. Háganlo con fe en Cristo, amigos, y Él los abrigará en sus brazos. Bienvenidos, soy Laura Martínez con la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwah. La autopista 129 en las afueras de Clarksville, Tennessee, en los Estados Unidos, es conocida por ser un tramo de carretera peligrosa. Es sinuoso y montañoso. Los locales se refieren a ese tramo de la carretera como la cola del dragón. Una tarde de otoño, Kevin y su mejor amigo Guido decidieron sacar sus motocicletas para dar un último paseo antes del invierno. Era un hermoso día para dar un paseo y los dos amigos disfrutaban de su tiempo paseando por las hermosas montañas. De repente, Guido perdió un poco el control de su bicicleta. No fue mucho, pero por lo de cerca de Kevin lo seguía fue demasiado. Los dos hombres chocaron, Guido murió,
mientras que Kevin fue arrojado 105 pies o 32 metros por un terraplén empinado. Las lesiones de Kevin fueron graves. Tenía una columna vertebral rota, varias costillas rotas y unas heridas hechas de donde se raspó con el asfalto. No había forma de que pudiera volver a subir a la carretera en busca de ayuda. Un coche tras otro pasaba, todos los conductores sin darse cuenta de que había un accidente horrible justo abajo, fuera de la vista. Kevin intentó gritar, pero la distancia, junto con los sonidos del tráfico, fueron en vano. Sorprendentemente, su teléfono celular no se había dañado en el accidente, pero no tenía señal desde donde estaba. Hora tras hora, pasaba en agonía. Llegó la noche. Kevin se enfrentó al hecho de quién podría morir ahí antes de que lo encontraran. A la mañana siguiente comenzó a grabar vídeos en su teléfono. Esperaba que una vez que se encontrara su cuerpo, los vídeos se compartieran con su familia y quería decirles cuánto los amaba. 30 horas después del accidente, Kevin escuchó un automóvil que frenaba hasta detenerse en la carretera. No había comido ni bebido nada desde el día anterior, pero de alguna manera Kevin logró gritar lo suficiente como para que lo escucharan. Por fin la ayuda estaba en camino. Kevin no tiene ninguna duda de que fue una intervención divina. Él dice: no hubo ninguna razón por la que esas personas deberían haberse detenido justo donde se detuvieron. No hay ninguna razón porque después de 30 horas y tuve suficiente voz para que alguien me escuchara. La esposa de Kevin, Andrea, estuvo de acuerdo y dijo: Dios definitivamente tenía su mano sobre él ese día y tenía ángeles de la guardia cuidándolo. Isaías 40, versículo 29 dice que Yahuwá da poder al débil y aumenta las fuerzas al que no tiene ninguna. Él ciertamente hizo eso por Kevin y también lo hará por ti. En cualquier situación en la que te encuentres, debes saber que tienes un Padre Celestial amoroso cuidándote. Isaías 41, versículo 13 dice: porque yo, Yahuwá, tu Elohim, sostendré tu mano derecha y te diré: no temas, yo te ayudaré. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. Pedro, realmente agradezco que compartas tus ideas con nosotros. ¿Por qué cree que no ha habido una comprensión clara de la distinción entre Israel y la Iglesia? ¿De dónde ha salido todo este malentendido? Bueno, creo que sucedió por un par de razones. Primero, la Biblia hace una clara distinción entre judíos y gentiles. Está escrito. Podemos tomar cualquier Biblia hoy y lo veremos. Pero el error se cometió al asumir que Israel se igualaron únicamente con los judíos. Esto llevó a una suposición correlativa de que la Iglesia es únicamente para los gentiles. Como hemos visto en los escritos de Pablo, tanto Israel como la Iglesia contienen judíos y tanto Israel como la Iglesia contienen gentiles. Entonces, la distinción entre judíos y gentiles no es lo mismo que una distinción entre Israel y la Iglesia. No, no lo es. Ese fue el primer error. El segundo ha sido que al hablar de Israel, la gente no ha entendido la diferencia entre Israel como nación, el Israel nacional y el Israel remanente. El Israel remanente es un cuerpo espiritual compuesto por creyentes, tanto judíos como gentiles. El Israel nacional obviamente no lo es. Otra cosa a tener en cuenta es que si bien los creyentes gentiles han sido injertados en el Israel remanente, los gentiles en su conjunto no reemplazan a Israel en su conjunto. Ese es el segundo error que ha cometido la gente. Recordemos, habrá judíos que se salven, no todos los judíos rechazaron al Mesías. Incluso hasta el día de hoy, el regalo de la gracia divina es que Yahuwá injertará en cualquier que elija creer y recibir el regalo de la salvación. Ambos están equivocados. La Iglesia no ha reemplazado a Israel y nunca lo hará. Además, Israel como nación nunca fue un cuerpo espiritual. No. ¿En 1 Samuel? Yahuwá le dijo a Samuel que siguiera adelante y que ungiera a los israelitas un rey porque había rechazado a Yahuwá. En Romanos 11, versículo 1, Pablo claramente se consideraba a sí mismo como parte del Israel remanente. Él dijo: porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Incluso usa la palabra remanente. Unos pocos versículos más adelante, en el versículo 5, dice: así también en este tiempo también hay un remanente, según la elección de la gracia. Pablo también se consideraba parte del cuerpo de Cristo, diciendo en Romanos 9:3 que estaría dispuesto a ser anatema o separado de Cristo si eso salvaba a sus compañeros judíos. Y finalmente, en Efesios 5, versículos 29 al 30, claramente se consideraba parte de la Iglesia. Ah, sí, dijo, porque nadie ha aborrecido jamás a su propia carne, sino que la nutre y la cuida como el Señor a la Iglesia,
porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esto prueba que la Iglesia no está separada del Israel remanente. La Iglesia remanente y el Israel remanente son lo mismo, son sinónimos. Los creyentes gentiles son herederos de la promesa porque mediante la fe han sido injertados. Por el contrario, los judíos incrédulos, que no son todos, solo aquellos que no creen, han sido cortados y ya no son herederos de la promesa. Las grandes y preciosas promesas. Esa es nuestra parte en esta maravillosa transacción de gracia. Yahuwah hace las promesas y nosotros elegimos si las vamos a creer o no. Y qué preciosa promesa que permite a los creyentes de hoy ser herederos de la promesa hecha a Abraham. Y están acercando pronto para cumplirse. Cuando Yahushua regrese, la tierra será renovada y Yahuwah descenderá, la nueva Jerusalén, a la tierra, para ser el hogar eterno de todos los que han elegido creer las promesas de Yahuwah. Estaba haciendo un estudio sobre las promesas que se le hicieron a Abraham el otro día. Y hay una que nunca había notado antes en Romanos 4, versículo 13. Quiero decir, lo había leído antes, pero nunca antes lo había notado. ¿Alguna vez has hecho esto? Sí. Entonces, ¿qué dice? Dice, porque la promesa de que él sería el heredero del mundo no fue para Abraham, ni para su descendencia para la ley, sino por la justicia de la fe. Lo deletrea ahí mismo. A través de las promesas captadas por la fe, nosotros, con Abraham, heredamos el mundo. Y no es tan lejano en el futuro, amigos. La profecía revela que estamos muy cerca del fin. Ahora es el momento de hacer que su vocación y elección sean seguras. Ahora es el momento de elegir creer en las promesas de Yahuwah, hacer esa entrega total y pedirle que lo prepare. Él lo hará, porque lo ha prometido. Acompáñenos una vez más mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwah les ama, y en él está segura tu confianza. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.